tengo acá la presentación lista, voy a empezar. Entonces, como dijo el doctor Zarco, sí, es médico javeriano, trabajé algunos años en neurología, neurocirugía en diferentes partes. Después tuve la oportunidad de hacer el doctorado científico completo en la ciudad de Düsseldorf, que queda cerca de la ciudad de Colonia, al oeste de Alemania. Terminé el doctorado este año y estoy ahora en proceso de empezar el postdoctorado en el Hospital Universitario de Charité. Entonces, bueno, todas estas cosas, pero tal vez al final de la presentación explicarlo con más detalle, o si tienen alguna duda que me pregunten y con mucho gusto la resolvemos. El propósito de hoy es presentar primero los resultados de mi investigación del doctorado y después una diapositiva con generalidades de investigación en Alemania. El take home message o el mensaje para que se lleven a la casa dentro de esta presentación es que hay muchas oportunidades reales para realizar prácticas e investigación colaborativa bilateral con Alemania, y lo importante es el interés para hacerlo. Estamos ahora fortaleciendo una colaboración para un proyecto con el doctor Zarco. Entonces, la idea es que todo salga muy bien y que se abran las puertas para todo el que quiera hacer investigación digamos, aprender de Alemania, y que Alemania pueda aprender de todas las cosas buenas y toda la experiencia y toda la calidad que hay en Colombia. Entonces, para empezar la primera parte, voy a hablar acerca de mis resultados. Hice lo mejor por traducirlo porque todo fue en inglés, pero creo que no va a haber ningún problema. El título de mi disertación, de mi defensa, fue Medicina de precisión contra células madre de glioblastoma en un entorno preclínico. Como contenido, primero una introducción acerca de glioblastoma, stemness o troncalidad, que lo voy a explicar brevemente, y medicina de precisión. Después paso a la primera parte de la experimentación, que fue una validación farmacológica. Se hizo selección, validación y caracterización de trihexifenidilo y Rapalink 1 en glioblastoma. Después, un proyecto paralelo, que fue un proyecto de desarrollo tecnológico con nanopartículas de oro sintetizadas localmente para el tratamiento de glioblastoma. Y finalmente, las conclusiones y la diapositiva de investigación en Alemania, agradecimientos. Entonces, las generalidades que ya todo el mundo en el auditorio sabe, pero voy a pasar rápidamente. El glioblastoma es el tumor cerebral primario maligno más frecuente. Avances recientes en genética molecular han facilitado de definir criterios diagnósticos para glioblastoma, como la ausencia de la mutación del gen de la deshidratidrogenasa 1 y 2, y generando un glioblastoma con IDH de alelo salvaje. Esas son las nuevas guías de la Organización Mundial de la Salud. El tratamiento estándar, como lo sabemos, es cirugía, radioterapia, quimioterapia con temozolomida. Desafortunadamente, no hay mejoría significativa en el pronóstico, en la sobrevida de estos pacientes desde la aparición de la temozolomida hace más de 15 años. Una de las explicaciones es que hay resistencia al tratamiento contra glioblastoma debido al modelo de las células madre cancerígenas o cancer stem cells y a la transición epitelio mesotelial. El modelo de las CSCs o células madre cancerígenas es que hay un tipo de célula que lidera una jerarquía celular. Es básicamente una pequeña subpoblación de todo el tumor y se encuentra usualmente en nichos celulares hipóxicos, como se ven en las imágenes de glioblastoma. Y este tipo de células que lideran ese ejército, por así decirlo, de células malignas, comparte características de comportamiento con células madre normales, fetales o del crecimiento. Estas células están teóricamente encargadas de la evasión inmune, de la resistencia terapéutica, de la repoblación tumoral, de la formación de vasos
y del proceso de invasión y migración. Se cree que hay un flujo, un intercambio entre la transición epitelial a mesenquimal. En el caso del glioblastoma, sería una transición proneural a mesenquimal que se va intercambiando. Entonces, esto podría facilitar la invasión de los tejidos y la resistencia terapéutica. Colaborando este tipo de proceso, sale el término de medicina de precisión, que siempre en los últimos años se había conocido como medicina personalizada, pero en diferentes consensos internacionales se ha cambiado el término a medicina de precisión. La definición de medicina de precisión por la Sociedad Europea de Oncología Médica es el enfoque médico con el objetivo principal de identificar qué intervenciones pueden ser más beneficiosas para qué pacientes, basándose en las características de los individuos y su enfermedad. Básicamente lo que se ha hecho en los últimos años es el mismo medicamento, todo el mundo tiene la ropa de la misma talla y la idea es que sean medicamentos diseñados específicamente para cada condición, para cada patología, más que para cada paciente. Para cada paciente puede ser dependiendo del caso, pero que sea más detallada. Entonces, teniendo los conceptos previos en cuenta, utilicé para mis experimentos unos modelos celulares para tener hallazgos fisiopatológicamente relevantes. Entonces utilicé células flotantes libres que forman neuroesferas en cultivo celular, que tiene una caracterización molecular detallada, y además utilicé células madre convencionales a través de nuestros colaboradores como control de toxicidad de los tratamientos que se le aplicaron. El medio de cultivo siempre era sin suero fetal bovino, con factor de crecimiento epitelial y factor de crecimiento de fibroblastos. El objetivo principal del doctorado era generar evidencia preclínica para el desarrollo de nuevas terapias dirigidas de próxima generación contra el glioblastoma mediante enfoques de medicina de precisión. Entonces, la primera parte era una validación farmacológica, como lo mencioné. Uno de los conceptos principales para la primera parte es el concepto de reposicionamiento de fármacos. Entonces, eso es básicamente identificar una nueva indicación para medicamentos oncológicos y no oncológicos que se utilizan actualmente de manera usual en la clínica y que ya están aprobados y simplemente se pueden reposicionar o reutilizar en una indicación oncológica diferente, reduciendo significativamente el tiempo del desarrollo de los fármacos y llegando más rápido al paciente. Entonces, hicimos esto mediante un tamizaje robótico. Adquirimos un grupo de 167 medicamentos aprobados por la FDA y la EMA europea que penetran la barrera hematoencefálica y que son útiles para múltiples condiciones oncológicas y no oncológicas. Después programamos y optimizamos los parámetros en una estación de trabajo robótica local de clase industrial, dispensadora de líquidos, Beckman Coulter, básicamente la que está en la foto. Y utilizamos un modelo in vitro que es IDH de alelo salvaje, que recapitula el tumor. Las características de esta muestra tumoral era una de característica masculino adulto, un subtipo molecular según la clasificación de Ferhac clásico con estatus de MGT metilado y estatus de IDH de alelo salvaje. Entonces, los resultados del tamizaje y selección del fármaco. Primero, hice un gradiente de concentraciones de los fármacos que fueran relevantes para una posterior traslación clínica, teniendo el control y en potencia de 10, desde 2 nanomolar hasta una concentración de 20 micromolar. Después identificamos 22 compuestos de potencia alta, intermedia, que están divididos en estas dos gráficas. Después, con estas gráficas y con esas curvas, calculé
los valores de la concentración inhibitoria del 50% que servirían para los experimentos adicionales. La concentración inhibitoria la voy a resumir como el IC50. Entonces, el IC50 de la temozolomida era uno de los medicamentos que estaba presente, lo que también le da validez al estudio. Y también una droga que se llama everolimus, que puede ser también utilizado en diferentes campus, de la que voy a hablar más adelante, pero es un inhibidor del mTOR, que voy a hablar más adelante. El medicamento más efectivo es el palbociclib, que es un medicamento, una quimioterapia ya establecida. Entonces, el segundo más eficiente fue el trifexifenidilo, por lo que decidimos irnos con este medicamento para experimentos mecanísticos. Entonces, además del trihexifenidilo, me llamó la atención que habían 5 medicamentos que eran moduladores de neurotransmisores utilizados normalmente en neurología y psiquiatría, que también disminuían la viabilidad de estas células tan agresivas de glioblastoma. El más efectivo era el trihexifenidilo, que es un anticolinérgico, principalmente M1 muscarínico, que es utilizado para Parkinson o para parkinsonismo y que no tiene ningún estudio clínico en pacientes de glioblastoma. Los otros medicamentos también neuromoduladores, entonces ahí quedaron publicados para posibles estudios futuros. Entonces, ya teniendo este medicamento, hice ya experimentos mecanísticos manuales a partir del tamizaje robótico. Entonces hice la viabilidad y se demostró que hay un efecto dosis dependiente del trihexifenidilo en glioblastoma después de un tratamiento de 2 días, comparado con el vehículo o el control, que en este caso era lo que estaba diluyendo el medicamento, que es metanol, y recalculé el valor del IC50 para hacer los experimentos manuales. Medí la apoptosis con citometría de flujo. El gating está al lado derecho y a la izquierda se ve que hay un incremento estadísticamente significativo de la apoptosis en este tipo de células. También medí la proliferación y la proliferación fue inhibida por este medicamento modulador de neurotransmisores. Y también miré con citometría de flujo el ciclo celular y hay un arresto en el ciclo celular en las fases G0 y G1, que es estadísticamente significativo, y también hay un incremento, como se ve por el círculo rojo, de la fracción sub G1, que es un indicador indirecto de apoptosis. Entonces, eso fue la primera parte del proyecto. Continuamos trabajando con ese medicamento, pero nos llamó mucho la atención el otro inhibidor de mTOR en el que habíamos visto, que había tenido un efecto muy potente, que es el everolimus. Vimos que ese medicamento tiene mayor potencial translacional en glioblastoma debido a un ensayo clínico por colaboradores de la Universidad de Heidelberg. Hay más publicaciones y más experiencia con la vía metabólica mTOR. La vía metabólica mTOR se traduce a la vía de la diana de la rapamicina en células mamíferas. Es una vía maestra emblemática en oncología y de los gliomas de alto grado. Y es un actor clave en la activación del crecimiento celular, la reprogramación del metabolismo celular y la remodelación del citoesqueleto estructural. La vía mTOR se divide clásicamente en mTORC1 y mTORC2. mTORC1, 2 moléculas que son principales para la síntesis proteica, es la S6 y el 4-EBP1, y el mTORC2 es el AKT. Decidimos irnos con este medicamento Rapalink 1 porque, a diferencia de los inhibidores de mTOR de primera generación, inhibe
de manera completa los dos lados de la vía metabólica, el mTOR1 y el mTOR2, que es algo relativamente, es algo novedoso en este campo y nos dio la impresión que tenía mayor potencial clínico. Entonces, inicialmente hicimos un estudio in silico en colaboración con el Instituto Neuroquirúrgico de Pekín, en el cual consultamos el Atlas de Genoma de Cáncer Occidental, el TCGA, y el Atlas Chino de Genoma de los Gliomas, el CGGA. Hicimos correlaciones lineales de Pearson para ver si había correlación entre los diferentes marcadores de la vía metabólica del mTOR con si había correlación entre los diferentes vías metabólicas del mTOR para el stemness y es decir, si había una correlación entre el mTOR y el stemness, es decir, si esta vía metabólica se correlacionaba con la malignidad del tumor. Estas muestras tenían aproximadamente 500 a 1000 pacientes, lo que lo hace muy útiles para calcular los diferentes efectos. Acá correlacionando en las poblaciones orientales y occidentales, se veía que el CEP1, que es uno de los principales marcadores para transición epitelio-mesotelial, tenía una correlación positiva significativa, pequeña, al igual que el S6 con el ALDH1A3. Eso era por el lado del S6. Por el lado del 4BP1 no encontramos una correlación significante. Sin embargo, se demostró en estos grandes bases de datos internacionales que sí hay una correlación entre la vía metabólica y la malignidad específica de este tipo de células. Entonces nos dio el pie para continuar con la experimentación. Para corroborar estos resultados, tomamos muestras directas del quirófano de diferentes pacientes y realicé un Western blot con los diferentes marcadores moleculares que estaba mencionando y resulta que por lo menos en 2 de los pacientes hay una correlación muy clara entre todas las proteínas, el mTOR y el CEP1, que es la parte de la malignidad. Pero habían 2 que tenían una correlación principalmente para el S6, pero no tenía para el 4BP1, confirmando que hay una correlación entre los dos elementos. Entonces, de ahí seguí a hacer experimentos in vitro para determinar las características generales y moleculares de los modelos celulares. Entonces, para eso utilicé los modelos celulares de células madre de glioblastoma, de diferentes subtipo molecular, y lo comparé con células madre neurales en colaboración con el Instituto de Células Madre de la Universidad de Cambridge. Entonces, para demostrar que el Rapalink 1, que es un medicamento que nunca ha sido utilizado para demostrar el efecto de la malignidad de este tipo de células madre específicas, entonces inicié los experimentos mecanísticos como el crecimiento celular y la toxicidad entre células madre cancerígenas y células madre normales. Demostré que hay un crecimiento dosis dependiente a los 0, 2 y 4 días con este medicamento y que hay una disminución dosis dependiente del crecimiento día 4. Ahí en el día 4 calculé el IC50 y ahí se puede ver que hay una correlación muy clara cuando se aplica este tratamiento en células sanas, en células madres sanas, el efecto es mucho menor a cuando se aplica este tratamiento en células cancerígenas, hablando de una posible menor toxicidad en una aplicación clínica. Calculé los valores de IC50 para los experimentos mecanísticos
Y después medí la expresión proteica con Western blot y resulta que Rapalin 1 inhibe la actividad de la vía metabólica mTOR en la manera molecular. Entonces, se ve como en el Western blot el control, que en este caso es DMCO, no tiene una inhibición de la proteína, y cuando se aplica el Rapalin 1 a su nivel de IC50, sí hay una inhibición significativa de esta proteína de 4-EBP1. Lo mismo pasó con el lado S6, con la proteína S6, excepto con una línea celular, que la NCH644, que no fue significativa, tal vez por las características que había explicado en la tabla, que esta línea celular es de una clasificación de Ferhac proneural, que usualmente no es invasiva y tal vez se correlaciona con ese factor. Y por el lado del PAKT, también una correlación significativa, una disminución significativa en todas las líneas celulares. También medí el ciclo celular con la citometría de flujo. Igual hay un arresto en la fase G0, G1 en todas las significativo en todas las líneas celulares. Y demostré que Rapalin inhibe la proliferación en todas las líneas celulares e induce apoptosis, o muestra una tendencia a inducir apoptosis en todas las líneas celulares. Para las características mecanísticas que encontramos o que encontré en este estudio, tal vez esta parte fue la más relevante, la inhibición del ciclo celular y la ligera apoptosis, que es una tendencia, pero lo principal es el efecto citostático. Entonces, eso fue por la parte mecanística. Ahora queríamos ver la parte de la agresividad del tumor con marcadores proteicos. Entonces, para eso calculé SOX2 y CD133, que son marcadores moleculares clásicos de células madre normales, pero que en este caso también son marcadores típicos de células madre cancerígenas. Y hay una inhibición significativa de este tipo de estos marcadores en todas las líneas celulares. Para los marcadores de transición epitelial a mesenquimal, también hay una inhibición significativa de todos los marcadores, excepto en el modelo proneural que había mencionado antes. Entonces, Rapalin 1 y la vía metabólica mTOR sí es relevante para la malignidad del glioblastoma, y además inhibe el comportamiento y la expresión proteica de los marcadores de malignidad. Además, realicé un experimento de formación de colonias para demostrar que las células no pueden volver a generar un tumor, y hay inhibición de formación en este experimento de formación de colonias en todas las líneas celulares, y también hay una inhibición en la migración igualmente de todas las líneas celulares, excepto en la NCH644, que simplemente no migró. Eso confirma que es el subtipo molecular de Ferhac proneural define el comportamiento de estas células. Ya habiendo determinado la parte mecanística de los experimentos, habiendo demostrado que inhibe los marcadores moleculares de malignidad, decidí hacer unos experimentos adicionales para probar una nueva terapia experimental que ya está siendo aplicada en la clínica,
se llama terapia de campo de campos eléctricos alternos, que igualmente tiene un efecto antimitótico. Y la idea era que el tratamiento combinado generaría un efecto sinergético que sería útil para la aplicación posterior en la clínica. Para eso utilicé el sistema preclínico de esta tecnología que se llama el InnoVitro. Los platos los configuré de la misma manera como se utiliza esta tecnología en la clínica y el tiempo de incubación fue en general 48 horas, excepto una línea celular que requirió 96 horas para demostrar resultados y el emplatado fue 40.000 células en 2 mililitros del medio. Básicamente utilicé para el método estadístico de Chou-Talai, que es una aplicación de computador que se llama CompuSyn, y básicamente hice el tratamiento de las células solamente con Rapalink 1, después con temozolomida, después combiné temozolomida con Rapalink 1 en concentraciones ascendentes. Todo esto es el valor del IC50. Entonces, si se ve ahí, se ve, digamos, el Rapalink 1, 1X es el múltiplo del IC50, y si es 2X es el doble del IC50, 4X es 4 veces del IC50, y todo eso fue normalizado al control del DMCO. Entonces, con esto, básicamente, obtenía una curva y unos datos que al programarlos con este computador daban si había un valor menor a 1, sinergístico de 1, que es un valor aditivo que no es sinergístico, y mayor a 1, que es antagonista. Las curvas superiores era solamente el sinergismo de los medicamentos. Y la curva inferior, usualmente de color negro, era todos los medicamentos y adicionalmente el tratamiento con los TT-fields. Entonces, en este caso, que era una línea celular de Johns Hopkins, se demostró que básicamente cuando se combinan todos los medicamentos, hay un efecto sinergístico de estos medicamentos que es significativamente, estadísticamente significativo, pero cuando se combina con el tratamiento de campo eléctrico, el efecto es incluso más fuerte. Es significativo y es más fuerte. Eso fue para esta línea celular. También se hizo para otras 2 líneas celulares, para otras 4 líneas celulares, NSH44, lo mismo, sinergismo significativo, más fuerte con TT-fields, igual para GBM1, SF188, BTS233. Entonces, eso fue la conclusión, fue que básicamente validé el efecto de Rapalink 1 en las células madre cancerígenas, en contraste con modelos de células madre sanas, para lograr hacer una transición clínica posiblemente futura más eficiente. Validé una correlación entre la vía de mTOR con la viabilidad de las células madre y la transición epitelial mesitelial in silico con tejido derivado de pacientes. Realicé un análisis del modo de acción encontrado, encontrando un efecto principal antimitótico y parcialmente apoptótico de Rapalink 1, que no estaba previamente descrito en la literatura, y evidencié el efecto sinergético de Rapalink 1 con la temozolomida estándar y la tecnología de TT-fields. Entonces, esa fue la primera parte, esa fue la parte farmacológica, y durante el doctorado, de manera paralela, también trabajé igualmente con células madre cancerígenas, pero en un proyecto de desarrollo tecnológico de nanopartículas de oro. Entonces, voy a cambiar de tema un poco para que se preparen, porque esto ya es más de la parte de química. Entonces, sí, tal vez en este momento pueden anotar preguntas de la parte farmacológica. Entonces, para la parte del desarrollo tecnológico, trabajé en nanopartículas de oro sintetizadas localmente para el tratamiento de glioblastoma.
Entonces, como una introducción general de nanotecnología y medicina, entonces las nanopartículas son elementos naturales de la vida cotidiana que se encuentran en el rango de los nanómetros. Por ejemplo, acá están estos cubiertos que tienen nanopartículas de plata, y uno está consumiendo constantemente esas nanopartículas de plata y es algo relativamente normal para el cuerpo. Pero las tecnologías modernas permitieron personalizar estas nanopartículas para el uso de la medicina, y las nanopartículas en la medicina son un campo creciente, y sobre todo en el énfasis de medicina de precisión, para saber que la vacuna de coronavirus, la de, bueno, la vacuna de RNA estaba guiada por nanopartículas, la Pfizer. Entonces, esto es un proyecto de colaboración. Yo apoyé este proyecto, pero los experimentos fueron hechos por diferentes personas. Entonces, el objetivo principal era diseñar un vector de medicina de precisión práctico y rentable para una posterior terapia génica y farmacológica en células de glioblastoma cancerígenas resistentes a la transfección. Entonces, mi participación en parte fue empezar desde cero este proyecto. Era algo que nunca se había hecho en la universidad, que nadie tenía experiencia. Entonces nos tocaba ver si hacíamos nanopartículas con colaboradores locales, colaboradores externos. Entonces decidimos hacerlo con colaboradores externos porque tenía más experiencia y porque podíamos hacer modificaciones más fáciles. Nos tocó definir qué material íbamos a usar. El grupo con el que colaborábamos tenía mucha experiencia con nanopartículas de oro y tiene buenas características para la aplicación en humanos. Entonces decidimos seguir ese campo. Hice los ensayos iniciales de viabilidad, definí protocolos de citometría de flujo, tocó de definir los problemas porque no sabíamos si es que las nanopartículas estaban bajo el microscopio, estaban alrededor de las células o si estaban en realidad metidas de las células. Entonces apareció la solución del azul de tripán. Eh, También tener que entrenar a los químicos en todas las en todas las técnicas de laboratorio biológico de cabina estéril, que también fue un esfuerzo interesante, la esterilidad de las nanopartículas y los protocolos de microscopía de fluorescencia, además de todos los experimentos. Entonces, al final, las conclusiones de ese estudio fue que se diseñaron nanopartículas fluorescentes sintetizadas localmente y se creó una nueva estrategia de síntesis de nanopartículas. Esta estrategia combinaba el cloroaurato de oro con polietilenimín, con fluoresceína dentro de una misma nanopartícula, y se hacía estos tres ingredientes, se combinaban exactamente al mismo tiempo al momento de la síntesis, cosa que nunca se había hecho antes porque usualmente se combinaban dos ingredientes y después se añadía el otro ingrediente. Ese método se llamó el One Pot Method o método de olla única. Las características de las nanopartículas que diseñamos tenían núcleos de oro que tenían entre 3 y 6 nanómetros de diámetro. En general, tenía una carga catiónica, principalmente debido a la polietilenimina, y tenían una viabilidad mayor al 60% cuando se incubaban con las células, cancerígenas. Es decir, que las nanopartículas tienen biocompatibilidad y no matan las células de por sí, no son tóxicas, sino que lo que en teoría mataría las células sería el tratamiento adicional que uno le equiparía en este tipo de nanopartículas. Entonces, para la nanofección, internalización, hicimos primero microscopía óptica convencional. Este es un ejemplo con la célula JHH520 y realizamos microscopía de fluorescencia y adicionalmente para verificar si estaba dentro de la célula las nanopartículas, administramos una tinción, la tinción específica que bloqueaba cualquier señal
que estuviera fuera de las células y solamente se veía la señal dentro de las células, demostrando que había una nanofección, internalización de estas nanopartículas. Entonces, en los experimentos de citometría de flujo, se vio que las nanopartículas que fueron diseñadas con el One-Pot Method fueron las que tenían más porcentaje de internalización comparado a las otras nanopartículas hechas con métodos anteriores. Entonces, la conclusión del desarrollo tecnológico es que diseñamos y validamos desde cero nuestra tecnología de nanopartículas producidas localmente, corroboramos los efectos de las nanopartículas candidatas producidas localmente en células cancerígenas, demostramos biocompatibilidad y niveles eficientes de internalización en células difíciles de transfectar. Se consolidó un equipo de investigación interdisciplinario donde no había absolutamente nada, orientado a las nanopartículas. Y conclusiones finales, se implementaron múltiples tecnologías de medicina de precisión. Identifiqué el candidato a fármaco de reposicionamiento triglicifenidil junto con otros 22 compuestos prometedores. Caractericé ampliamente el Rapalink 1, incluyendo las interacciones sinérgicas del tratamiento con tomozolamida y TT-Fields. Fomenté la colaboración interinstitucional que permitió la traslación de la química inorgánica a la neurooncología preclínica. Y el resultado fue la producción local de nanopartículas inorgánicas de oro como un vector novedoso para futuros tratamientos y estudios de investigación en células cancerígenas u otras condiciones. Y en resumen, evalué preclínicamente nuevos enfoques terapéuticos dirigidos al desarrollo de tratamientos de próxima generación contra el glioblastoma. Es un poco, bastante información, pero ahora les explico por qué fue que presenté absolutamente toda mi información. Básicamente así es como tiene que ser la defensa. Uno tiene que hacer toda la investigación en aproximadamente 30 minutos y ese es el resultado de varios años. Entonces, ya para resumir un poco la parte de generalidades de investigación en Alemania y práctica médica en Alemania, entonces les voy a hablar en general de la parte de la investigación. Acá en Alemania hay diferentes oportunidades, desde la parte de investigación básica, investigación clínica, y se pueden también hacer hospitaciones que se llaman como observerships en inglés, en diferentes hospitales. También está la opción de hacer estadías cortas de investigación. Lo malo es que uno no obtiene ningún título. Y quiero hacer énfasis en el MD estadounidense o el Dr. Med, que es el título formal, que es el doctorado médico alemán, que puede demorar de 6 meses a 2 años, requiere en general solamente inglés avanzado y tiene la ventaja que puede ser más corto, pero uno aprende muy bien a investigar, tiene un título con el que uno puede irse a cualquier parte del mundo, por ejemplo, a hacer un postdoctorado, o uno le da también muchas oportunidades a nivel internacional. Entonces yo creo que es un punto relevante a considerar, que es algo que uno no, un modelo que uno no está acostumbrado en Colombia. En Colombia está la maestría o está el doctorado completo, pero no está el doctorado médico específico o corto, que son 6 meses a 2 años, que también da un título, en este caso alemán, pero con un poco más resumido, y uno aprende a hacer investigación muy bien. Para financiación, la mayoría de estos casos se puede hacer a través de la cooperación católica estudiantil y el profesor Luis Carlos Senado, que se encuentra en la Javeriana, cosa que facilita muchísimo la colaboración académica. Está ahí disponible para ustedes por si tienen preguntas, por si quieren irse a hacer colaboración con Alemania. También está el DAAD con Colfuturo, que tiene toda la información acerca de becas, tiene toda la información acerca de posibles programas. Y hay otras becas que la verdad requieren que uno sepa alemán avanzado. Entonces, si están interesados en Alemania, es en inglés, pues es lo más interesante, lo más importante es la parte de investigación, o si quieren la parte clínica o aplicar a otro tipo de becas, sí es importante conocer el alemán.
o simplemente financiación propia si quieren hacer una investigación o quieren hacer un observership de tiempo limitado. Otras opciones es hacer el doctorado completo, que este fue mi caso, que son de 3 a 5 años. Y la convalidación, otra opción es convalidar el título médico colombiano para trabajar en la parte médica acá en Alemania, pero requiere alemán avanzado y pues bueno, yo estoy en ese proceso. Entonces, qué pena, fue mucha información. Este es el final de mi presentación. Le agradezco a mis colaboradores y a mi financiación. Y también quiero agradecerles a ustedes por su atención. Sé que era un tema muy extenso, pero quería demostrarles cuáles son los resultados de un doctorado completo, pero también un doctorado médico más corto o enfocado en la clínica, no tiene tantos detalles moleculares y puede estar enfocado en los temas que a ustedes les gusten. Entonces también es algo para idealmente poder capturar su interés en hacer colaboración internacional entre los dos países. Muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias. Excelente la conferencia. Mis felicitaciones por esa disciplina, ese rigor metodológico, y la verdad es que nos enorgullece que un javeriano se destaque en este campo de la investigación. La doctora Sonia Catalina Cerquera, profesora del Departamento y la Unidad de Neurología, escribe: impresionante, Andrés, qué orgullo verte haciendo grandes cosas, muchas felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, mientras alguien escribe o las personas escriben preguntas, yo inicio con alguna. Tengo un par de preguntas. ¿Hay algún conocimiento, alguna explicación que biológicamente explique el efecto del triexifenidil sobre el crecimiento, la inhibición del crecimiento celular de las células progenitoras de malignidad, o realmente no hay conocimiento al respecto todavía? Sí, pues hay teorías que explican este tipo de efecto. Resulta que hay evidencia científica de que las células cancerígenas de glioblastoma y también las células madre cancerígenas tienen receptores colinérgicos y muscarínicos. Entonces, es posible que la estimulación de estos canales colinérgicos y muscarínicos hayan afectado la viabilidad de estas células. También, que es muy interesante, pero también recientemente, en los últimos tal vez 5 años, 6 años, hay una publicación de Nature en la que se demostró que hay una sinapsis entre el cáncer de cerebro y las neuronas, y hay una interacción de neurotransmisores que facilita el desarrollo tumoral, que era algo que tal vez no se tenía tan claro antes. Se pensaba que el tumor simplemente era una masa independiente que crecía independientemente del tejido neuronal. Entonces ya con estos experimentos se está demostrando que está correlacionada con toda la parte neuronal y podría incluso facilitar la modificación del comportamiento, y ya hay evidencia molecular de que los neurotransmisores sí afectan y sí modifican la viabilidad de estos tumores. Entonces, también para nosotros, honestamente, fue una sorpresa haber encontrado que estos medicamentos afectaran la viabilidad del cáncer. Nosotros no esperábamos encontrar eso. Pensábamos que íbamos a encontrar los tratamientos quimioterapéuticos usuales, como la temozolomida, y no esperamos que los neuromoduladores, neuromoduladores afectaran la viabilidad del tumor. Pero la verdad fue un hallazgo bastante interesante. Muchas gracias. María Camila Pantoja, nuestra jefe de residente de neurología, y la doctora Juliana Coral, profesora de neurología, te mandan felicitaciones. Hay personas Gracias. con la mano, Y muchos saludos a ellas. personas con la mano levantada. Primero Mariana Agudelo, residente de neurocirugía, y luego la doctora Alina Quintero, residente de neurología. Adelante, Mariana.
Hola doctor, buenos días. Mucho gusto, Mariana, residente de neurocirugía. Muchas gracias por su charla. Pues esto es un tema muy interesante, sobre todo porque pues en el glioblastoma, digamos que las terapias todavía, aunque hay pues muchísima investigación, no se ha logrado aumentar la sobrevida como tal de los pacientes. Entonces el hecho de que hayan diferentes medicamentos que estén en estudio pues para atacar este tipo de patologías que además son tan prevalentes, pues es muy interesante. Tengo una pregunta, hay una parte, es que no sé si entendí mal, pero las células pues que se utilizaron de glioblastoma, ¿eran todas subtipo clásico? No, ya tengo eso. Gracias por la pregunta. Ahora ya tengo eso. Sí, la idea era tener todo tipo de subtipo molecular. Entonces utilicé el subtipo proneural, el subtipo clásico y el subtipo mesenquimal. Entonces, en general, utilicé 5, 6, 7, 8 líneas celulares, una proneural, una clásica, 2 mesenquimales y uno de glioblastoma pediátrico. Pues cambió un poco la nomenclatura, pero también es útil para los resultados. Y también utilicé células madre neuronales inducidas, que es una línea celular comercial que obtuvimos por una colaboración, y las células madre neuronales de la corteza y el cerebelo fetales, que fueron de la colaboración con Cambridge. Sí. Perfecto, muchas gracias. Vale, con gusto. Lina y después José Peralta. Buenos días, doctor. Yo soy Lina Quintero, residente de neurología. Quería preguntarle, me llamó la atención en el primer experimento, creo que usted mencionó que inicialmente emplearon, si no estoy mal, 167 medicamentos. ¿Cómo los seleccionaron? Porque, pues, como usted ha mencionado, varios de ellos no son quimioterapéuticos, entonces, ¿cómo hicieron inicialmente la selección? Ahora, pues utilizamos, gracias por la pregunta, utilizamos simplemente los criterios básicos, que eran medicamentos aprobados, digamos, por el INVIMA, aprobados por el FDA, aplicados por el MDA. Eso era lo más importante, que estuvieran ya aprobados para, en caso de que funcionaran, poderlos trasladar fácilmente al uso de glioblastoma. Y el otro criterio que utilizamos eran medicamentos que penetraran la barrera hematoencefálica. Entonces, con eso simplemente, la verdad, con una empresa estadounidense que se encarga que tiene esos paneles gigantescos de medicamentos, compramos ese panel de 167 medicamentos con esas características específicas. Okay. José creo que ya lo conoces porque está haciendo sus trámites para visitarlos el próximo año. Tuvo la entrevista la semana pasada y bueno, no sé si lo conocías, entonces pues ahí ya va a saludarte. Ah, bueno, si no lo conocías. Pues sí, que tal vez está con el... Ya, Sí, hola también. Andrés, buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es José Peralta. Pues, primero que todo, felicitaciones por la presentación, muy interesante el tema. Yo tenía una pregunta un poco más metodológica, y es que pues en muchas partes de la presentación habla como de colaboración con Cambridge, colaboración con una corte china, colaboración con Johns Hopkins. Quería saber un poco cómo funciona este tema como del uso de tejidos también que vienen de otros lugares, y cómo almacenan como todos estos tejidos, y cómo se genera como todo este proceso para hacer pruebas y pues probar todos estos medicamentos en tejidos que no son como tan propios, tan de ustedes, sino también que vienen de otros lugares. Ok, listo. Pues gracias. La parte de la transferencia de tejidos vivos, a pesar de toda la documentación que hay que hacer, se manda es congelada con hielo seco, ¿sí? Se manda hielo seco, que no estoy seguro cuál es la temperatura del hielo seco, que es dióxido de carbono congelado, y tiene temperatura tal vez menos 60, pero la verdad no me acuerdo, pero entonces eso se utiliza unas pequeñas cubitos de hielo seco que mantienen esas muestras médicas, esas muestras biológicas completamente congeladas
para el transporte internacional del correo de este tipo de muestras. Por ejemplo, para las muestras que tomamos del quirófano, yo iba personalmente al quirófano y el médico el neurocirujano llamaba y decía, mire, acá tengo este tumor, y entonces tocaba ir de una vez, coger las muestras y uno las llevaba al laboratorio y les hacía todo el procedimiento para poder hacer los experimentos con las muestras. Entonces, depende de cada caso, pero no sé si eso responde su pregunta. Sí, y pues como... Ay, mamá, perdón un segundo. Ya, perdón, es que estaba como en doble sonido. Y como, o sea, ¿cómo hacen esas colaboraciones para conseguir la muestra? Tipo, no sé, ¿cómo hace para que Johns Hopkins le mande una muestra o algo así? Y también tenía otra pregunta, perdón, adicional. Es como, ¿quién financia esto? Porque usualmente como estos estudios grandes, como de medicamentos preclínicos, suelen ser más como de la industria farmacéutica. Entonces quería saber un poco también, ¿quién ayuda a financiar pues estos estudios? Porque me imagino que todo esto debe ser bastante costoso. Sí, esas preguntas me parece clave, José, porque esas colaboraciones se hacen con lo que yo estoy intentando hacer con ustedes en este momento. Esas colaboraciones se hacen a partir de colaboración internacional. Todo se hace con un email. Así de sencillo. Por eso es muy importante en la Javeriana, en mi opinión, uno estar muy pendiente del email institucional, porque los emails institucionales tienen mucha validez en Alemania y en el mundo. Si uno recibe un email institucional de la Javeriana, tiene más credibilidad, y uno simplemente, y los profesores miran, mire, me escribió José Peralta de la Universidad Javeriana de Colombia, que está interesado, que está trabajando en un proyecto de cualquier tema y quiere colaborar. Entonces se reúnen y ahí salen las cosas y se logran colaboraciones internacionales de manera muy sencilla, hablando para lograr las cosas. Por eso es que es mi interés demostrarles mis proyectos y decir que es completamente lograble, y hacer este tipo de colaboraciones para cualquier persona. La parte de la financiación, en mi caso, como yo estaba en una universidad pública alemana, todo es financiado por el gobierno alemán. También hay algunas investigaciones que sí puede que se hagan en institutos académicos, pero son financiados tal vez por la industria, y hay investigación que hace la industria que no publica, que esa es tal vez la investigación que uno sabe que hacen, que no se sabe si la publican, no sabe cómo les sale. Entonces, pues la idea es hacer investigación independiente. Obviamente la investigación específicamente la industria es buena porque hay muchos productos, pero en mi opinión es muy importante la investigación independiente para poder publicar todos los elementos específicos para el beneficio de los pacientes. Entonces la respuesta es que existe todo un tipo de posibilidades, todo tipo de financiación, pero existe también muchas oportunidades para que usted o cualquier persona pueda hacer investigación o pueda también hacer elementos desde la parte clínica, y también no es algo unidireccional. Ahí la Javeriana tiene muchas ventajas, tiene muchos recursos que también serían muy útiles para personas de Alemania y de todo el mundo, y que sería bueno también llevar personas a Colombia, llevar personas a la Javeriana para encontrar todos esos recursos y hacer todas esas colaboraciones internacionales, cosa que es un propósito muy grande para la presentación que estoy haciendo ahorita. Te hago dos preguntas. La primera, por fuera de tu presentación, agarrándome un poco de lo que José planteó, pues porque nos interesa. Si quisiéramos analizar microbioma, ¿tú tienes idea de la muestra que se manda? Me imagino que debe ser materia fecal, pero no sé si tiene que tener algunas características especiales o algo, porque quisiéramos obviamente investigar en microbioma en neuromielitis. ¿Tienes idea al respecto? Esos detalles, lo más seguro es que sea con esas características congelado, porque son células, son muestras que tienen tejido vivo, y esas tienen que ir congeladas
en hielo seco a una temperatura de menos 40, menos 50. Pero digamos, por ejemplo, esos detalles tan específicos, todos los centros especializados saben que nadie las tiene claras. Entonces, digamos, si ustedes piensan que eso es relevante, simplemente escriben, no, quiero mandar estas muestras, por favor, cuáles son las características específicas o preguntar cómo se hacen. Algo muy importante en investigación es que a veces uno ve los métodos y los ve el Western Blot y uno los ve súper complicados, pero en mi opinión son cosas que van cambiando constantemente con el tiempo, que van fluctuando y uno al final uno no sabe nada porque todo cambia. Lo importante es el método, en mi opinión, preguntar. Entonces, ese detalle, si es algo que ustedes quieren hacer, pues con mucho gusto me lo escriben o se lo escriben a Friedemann y es algo que se puede hacer de manera práctica. Y la idea es mover la investigación, trabajar de manera constante porque como ven, el volumen de información es gigantesco, entonces es importante mantener, en mi opinión, un ritmo para lograr resultados. Perfecto. Y la última pregunta, teniendo en cuenta el efecto del Rapalin 1 sobre el mTOR in vitro y bueno, en el experimento, ¿qué tan viable es pasar ahora a la siguiente fase, que sería una fase un poco más clínica? ¿Cómo lo has considerado? Pues en teoría ya están todos los experimentos. Un grupo había demostrado también la seguridad de este medicamento en modelos animales. También ya se demostró la relevancia de este medicamento en bases internacionales de datos. Entonces, pues este es un medicamento que ya está listo para una transición clínica. Pero ahí es donde entra, esto es un tema muy importante, que ahí es donde entra toda la parte de la financiación y todo, digamos, el embudo o el efecto de botella que pasa en la ciencia. La gran mayoría de la investigación básica puede que sea interesante, puede que sea buena, puede que sea no, se queda atrapada en la investigación básica. Y las cosas que progresan a la clínica son muy pocas. Hay una inversión gigantesca en investigación básica, pero la investigación clínica no está conectada. No hay una conexión entre la parte clínica y la básica y ese es mi proceso, mi proyecto personal, que es el enfoque en la medicina translacional, Translational Research, Translational Medicine, que es lograr disminuir ese espacio entre la parte científica y la parte clínica para desarrollar medicamentos de una manera mucho más eficiente para que lleguen a los pacientes de manera más rápida y así lograr soluciones a problemas médicos de manera más eficiente. Pues ese es lo que estamos trabajando. Entonces ya está listo esto y ojalá tal vez un grupo en alguna parte del mundo lo encuentre interesante o si tengo la oportunidad de continuar con este proyecto, pues haría la parte de los experimentos clínicos, pero pues ya está listo. Ok, Andrés, bueno, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tu ciencia con nosotros. El doctor Nariño te manda un saludo muy especial, te da las felicitaciones y las gracias. Entonces, seguimos en contacto, un abrazo y bueno, una feliz tarde en Alemania. Bueno, muchísimas gracias a todos y quedo atento a cualquier cosa, a la orden. Ahí está mi email, no más que me escriban y que se atrevan a investigar, a escribir, a hacer las cosas. Y pues quedo atento, doctor, y también acá quedamos pendientes de la colaboración con la Javeriana para sacar adelante esos proyectos. Perfecto, un abrazo, Bueno, saludos. un abrazo muy grande, chao, saludos.